De Jesús vamos a creer que una palabra de Dios puede transformar nuestro corazón. Hoy en esta tarde yo quiero hablarles acerca de las manifestaciones de Dios. Y para eso yo quiero que usted vaya por favor conmigo al libro de Juan 14:21. Y vamos a estar hablando de todo lo que es el significado de las manifestaciones de Dios. Cuando Dios se manifiesta, ¿cómo puede usted ver las manifestaciones de Dios en su vida? ¿Será que ya paró Dios de manifestarse en mi vida? ¿Será que Dios ya dice, no, aquí ya no me manifiesto con esta persona? Todo eso lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Entonces mire, ahí lo que dice en Juan 14:21. Jesús habla acerca de su manifestación y habla específicamente a quiénes Él se manifiesta, en quiénes Él se manifiesta. Es interesante, mire, es interesante este tema. Dice Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que tiene mis mandamientos y los guarda. No es solo de tenerlos, señores. No es solo de decir yo sé el primer mandamiento de Dios o el segundo mandamiento de Dios. No es solo de tenerlos, es de guardarlos. Amén. Y entonces dice, y ese es el que me ama. El que los tiene y los guarda, ese ama a Dios. Y sigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Está hablando Jesús. Dice, y me manifestaré a él. En otra palabra, ¿qué es lo que quiere decir la palabra me manifestaré a él? Que usted va a sentir la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Amén. Amén. Entonces usted la va a sentir de manera continua. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, usted tiene los mandamientos, los guarda y usted expresa el amor hacia Dios. No es solo de que Dios nos ame, es de que usted y yo tenemos que pensar que Dios nos ama también. Que amamos a Dios. Amén. Padre que estás en gloria, oramos en el nombre de Jesús, mi Dios. Bendecimos, Padre Santo, tu palabra. Declaramos, Padre Santo, que algo nos va a enseñar tu palabra. Declaramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que si estamos aquí, tú nos has permitido en esta tarde estar aquí, es con un propósito, mi Dios amado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, glorifícate, Señor amado. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, mi Dios, y nos edifique, mi Dios amado. Y ponga un ladrillo más en el sentido espiritual, mi Dios, en nuestra vida, Padre, para que sigamos adelante, mi Dios amado. No hay otro como tú, mi Dios amado, y no hay otra cosa como tu palabra, mi Dios amado. Que dice tu palabra que no regresará vacía, mi Dios amado, sino que hará un trabajo extraordinario en nuestro corazón, Señor amado, y regresará al Padre, Señor amado, dándole, Señor amado, dándole gloria a ti, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces déjeme darle una pequeña introducción acerca de lo que es la manifestación de Dios en nosotros y la manifestación de Dios a nivel general. Muchas personas dicen, Dios no existe. ¿Ha escuchado usted esa frase? Dios no existe. Entonces Dios, solamente con que usted vea la naturaleza, vea los árboles, vea el sol, vea las estrellas, eso es la manifestación de Dios. Entonces Dios es omnipresente, pero escuche, está en todo lugar, pero una de las cosas que no en cualquier lugar se manifiesta. Amén. Eso quiere decir que hay lugares específicos donde Él se manifiesta y usted puede sentirlo. Por ejemplo, mire, dice, este es el principio de la presencia de Dios y la manifestación a los hombres. Donde 2 o 3 se reúnen, Él se manifestará. Mateo 18:20, si usted va a Mateo 18:20, ese es el principio de la manifestación de Dios. Y aquí habemos más de 2 o 3.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando le adoramos y le exaltamos, definitivamente Él se tiene que manifestar, porque es un principio. Mateo 18:20 dice, entonces dice ahí, Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso quiere decir que donde quiera que usted necesite la manifestación de Dios, agarre a alguien más, agarre a su esposo, agarre a su hijo, o agarre a cualquier persona y diga, vamos a orar, porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí vas a estar tú. Entonces usted ahí puede hacer descender la presencia de Dios. Donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, Él promete estar ahí. Amén. Entonces la manifestación de Dios en la Biblia se refiere a cómo Dios se revela a la humanidad y se hace conocido. Esto ocurre de diversas maneras, incluyendo la creación, las teofanías, la profecía, la encarnación de Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo. En esencia, la manifestación de Dios es la forma en que Él se revela, que Él revela su carácter y poder a la humanidad. ¿Cuáles son las 3 manifestaciones de Dios importantes? Número 1, Él se manifestó a través del Padre. Número 2, Él se manifestó a través del Hijo y se manifestó a través del Espíritu Santo. Estas son las diferentes manifestaciones del Padre. Miren, el Padre se manifestó a través de teofanías, a través de la voz, a través de la zarza ardiente. No sé si se recuerda a esa zarza ardiente que se le apareció a Moisés. Ahí era una manifestación de Dios. Dios a través de la zarza ardiente manifestándose a la vida de Moisés. También Él se puede manifestar a través de sueños. ¿Cuántos en algún momento han tenido un sueño que les ha impactado y ha dicho, wow, aquí Dios me está hablando? Él se manifiesta a través de sueños, a través de profecías, a través de la palabra revelada, y también a través de la gracia de Dios. La gracia de Dios que se manifiesta en su amor, favor inmerecido hacia la humanidad. Entonces, cuando usted y yo encontramos gracia delante de Dios, ¿sabe qué quiere decir? La gracia quiere decir un regalo que a pesar que Dios nos lo da, que a pesar, aunque no lo merezcamos, Él nos lo sigue dando. Eso significa gracia y eso es parte de la manifestación del Espíritu de Dios, de nuestro Dios. Dice la Biblia en el libro de Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12, ahí nos muestra esa verdad preciosa. Miren, no hay nada como tener la gracia y el favor de Dios. Tito 2, 11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con piedad y dominio propio. Mire qué impresionante es la manifestación de la gracia. Amén. Otra de las cosas en cuanto a las manifestaciones del Padre, la respuesta a la oración. ¿A cuántos Dios les ha respondido su oración? Eso es una manifestación de la gracia de Dios. Eso quiere decir que si me respondió mi oración, eso quiere decir, amados hermanos, que Él se manifestó en esta oración. Entonces, ¿qué hizo Dios? Contestó tu oración y tú viste que Él se manifestó ahí en tu oración. Amén. Entonces, a través de las respuestas que Dios nos da de manera continua, entonces nosotros podemos ir viendo las diferentes manifestaciones de Dios en nuestra vida. Mire qué tremendo. Yo se lo apuesto que tal vez usted no sabía, decía, Dios me contestó ya, pero no. Ahí es donde Dios le dice a usted, ok, me estoy manifestando en tu vida. Me estoy manifestando en lo que me pediste. Entonces eso nos da a entender que no estamos huérfanos. Cada vez que Dios nos responde a nuestra oración, eso me da a entender a mí que no estoy huérfano, que hay alguien que tiene el cuidado de mí, que hay alguien que está pendiente en mi aflicción, que hay alguien que está pendiente en mi enfermedad o en cualquier situación extrema en la que yo esté pasando. Hay alguien que tiene cuidado de mí.
y que tarde o temprano se va a manifestar en mí. Me va a decir: hey, estoy atento a tus oraciones. Así es la manifestación de nuestro Dios poderoso. Responde a nuestras oraciones. Amén. Entonces, otra de las cosas en cuanto a cómo Dios responde a nuestras oraciones, sentiremos en nuestro corazón la confirmación de que Él nos escucha. Un sentimiento de paz, sosiego. También podremos sentir que todo estará bien. Amén. A alguien Dios le está lanzando esta palabra y diciéndole: hey, todo va a estar bien. Yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de tu familia, de tu persona, de tu hijo, de cualquier cosa o situación por la cual usted esté pasando y usted piensa que es difícil. Ahí Dios va a tener cuidado de usted. Otra de las manifestaciones del Padre es la revelación a la verdad. Escuche, cada vez que usted tiene una revelación, usted está leyendo la palabra y hay algo que le impresiona, esa es la revelación de Dios. Escúcheme, ahí se está manifestando Dios en su vida. Ahí le está hablando Dios. La manifestación de Dios, que muchas veces uno dice: oh sí, me habló, ok, ahí nos vemos. Pero no, cuando le ponemos cuidado. O sea, por eso miren, es interesante cuando uno lee la palabra, porque cuando uno lee la palabra y algo le impresiona, ahí está la manifestación de Dios. Eso quiere decir que usted no está leyendo por leer la palabra, sino que está teniendo una conversación con Dios y Él está contestando. Cuando usted la lee, Él le da revelación y le dice: mira, esto es lo que significa esto que te estoy tratando, la manera de comunicar a través de mi palabra. Amén. Y es lo que decimos, ¿verdad? La revelación de la verdad. La manifestación de Dios en la creación. Escúcheme, las personas que dicen Dios no existe, en algún momento Dios te va a decir esta palabra, mire, que es bien interesante en Romanos 19. De modo que no tienen excusa. Toda aquella persona que dice Dios no existe, en algún momento le va a decir Dios: no tenía ninguna excusa, porque podías ver las estrellas, el sol, las maravillas que yo hice a nivel. Vaya conmigo por favor al libro de Romanos 1:19. Cuando usted lee todo el capítulo 1 del libro de Romanos, es impresionante. Solo ese capítulo del libro de Romanos 1 es bien impresionante. Nadie tiene excusa para decir Dios no existe. Romanos 1:19. Yo nada más le voy a leer 19-20, ¿verdad? Allá usted en su casa se devora todo el capítulo 1 del libro de Romanos y le va a impresionar. Romanos 1:19 dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, y de ahí comienza a hablar, mire, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cada vez que aquella persona dice Dios no existe, o si usted está en duda diciendo: oh, yo no sé si Dios existe o no existe, Dios se le va a atravesar a través de un árbol, a través de un animalito, a través de su cuerpo, a través de una estrella, a través del sol, a través de la luna y todo lo que Dios ha creado. Es un Dios creativo. Amén. Entonces ahí de esa manera Dios se ha manifestado, ¿verdad? Entonces otra de las manifestaciones de Dios son las teofanías. Las teofanías son apariciones de Dios a la humanidad, a menudo en formas espectaculares, como lo que le decía anteriormente acerca de la zarza, que usted lo puede ir a ver ahí en Éxodo 3. Otra de las cosas, una densa nube en el libro de Éxodo, tapando. Los israelitas estaban en medio de un desierto y Dios les pone una densa nube para cubrirlos de calor. Amén. Entonces esa era una manifestación del Espíritu de Dios. Otra de las manifestaciones usted la encuentra en Primera de Reyes 19, donde dice la palabra de Dios que Él se le aparece a Elías con un silbido apacible y le habló. Amén. Son manifestaciones de Dios. Probablemente usted ha tenido una y no se ha dado cuenta. Probablemente Dios le habla a través de una de las cosas que le estoy explicando y usted no se ha dado cuenta de eso. Es la manifestación de Dios ahí hablándole a su vida. Las manifestaciones de Dios en la encarnación de Jesucristo, Hijo.
Esa es otra de las manifestaciones tremendas. Mire, Dios se hizo hombre para comunicarse de hombre a hombre. Por eso cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él dijo, me voy a encarnar para que las personas vean, para tenerlos más cerca. Pero no solamente eso, para ver cuáles son sus necesidades. Porque si Jesucristo nos entiende, ¿sabe por qué nos entiende? Porque Él pasó las mismas necesidades que nosotros pasamos. Hambre, sed, los bombardeos del enemigo constantemente en nuestra mente, las luchas que tenemos diariamente, todo eso Él se encarnó precisamente para entendernos. Y por eso dice la palabra de Dios que Él está ahí en el cielo y conoce y sabe nuestras necesidades y tiene compasión de nosotros y dice, wow, eso mismo lo estaba pasando yo cuando estuve en la tierra. Por eso es de hombre a hombre. Muy delicioso todo eso que le estoy dando. La Biblia declara que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. A través de Jesús se manifestó el verdadero carácter y amor de Dios por la humanidad. Si va conmigo por favor al libro de Juan 1:14, miren lo que dice, ahí es donde, ahí Juan 1:14, donde dice, y el verbo fue hecho carne. Aquel que había hecho la creación, aquel que había hecho la luna, las estrellas y todo, ese mismo ser se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el pasaje. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren lo que vino a mostrar Jesucristo. Dice que Él estaba lleno de gracia, y verdad. Que es bien significativo también la verdad. Porque Él no solo vino a darnos gracia, también vino a confrontarnos con la verdad. Aquella cosita que muchas veces no nos gusta, Él nos confronta con la verdad. Porque también no solo es gracia, sino también es verdad. Primera de Timoteo 3:16, por favor. Primera de Timoteo 3:16, que sigue hablando acerca de la misma manifestación del Hijo. 3:16, Primera de Timoteo 3:16, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Dice, Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Esa es la manifestación de Jesucristo. Mire todo lo que hizo. Entonces Jesucristo constantemente quiere manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Él siempre está dispuesto. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto tú a que se manifieste en tu vida? Sí, porque muchas veces le podemos cerrar el corazón. Le podemos cerrar el corazón a Jesucristo y decir, no, por favor, no, yo no quiero que te manifiestes en mi vida. Pero Él es tan grande su amor, tan grande su misericordia que nos persigue. Y de una u otra manera vemos las manifestaciones de Dios. Ahora veamos las manifestaciones de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra de Dios, la palabra inspirada, hablada. Desde el derramamiento del Espíritu Santo allá en el libro de los Hechos 2:8 hasta el día de hoy, el Espíritu Santo continúa manifestándose a los hombres todos los días. Pero ¿sabe solo a quiénes? Aquellas personas que demuestran hambre, aquellas personas que demuestran sed de Dios, aquellas personas que tienen desesperación. Ahí el Espíritu de Dios se manifiesta en su vida. Aquel que tiene hambre. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre de Dios? Amén. Amén. No, usted me tiene que decir, tengo hambre de Dios. Tengo hambre de Dios. Una cosa es tener hambre en lo físico. Cuando usted tiene hambre en lo físico y se come un gran banquete, se queda lleno. Pero cuando usted tiene hambre en lo espiritual es otra cosa. Despierta más hambre. Entre más hambre tenga usted, más hambre le da a Dios. Es algo insaciable. Entre más hambre tenga usted de leer su palabra, más le van a dar ganas de leer su palabra. Porque el hambre de Dios es
que esa, o sea, usted lo puede agarrar a la inversa del hambre natural. El hambre natural, cuando usted dice, no, ya estoy lleno, ya no quiero más, aunque le ofrezcan, no, pero el hambre espiritual no. El hambre espiritual siempre va a decir, quiero más de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde hay un servicio para ir de nuevo otra vez a un servicio? ¿Por qué? Porque su corazón tiene hambre de Dios, hambre del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo se comunica a través de la palabra de Dios, la oración, los dones espirituales y la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Eso quiere decir que si usted tiene un don, usted sabe que tiene un don, ese don es la manifestación de Dios en su vida. Como por ejemplo Isabela, que canta, ella tiene el don del canto, ahí se manifiesta Dios. Y todos los que estamos aquí sentaditos, no me va a decir que no tiene usted ningún don. Porque si usted me dice que no tiene un don, hoy mismo oramos para que Dios se lo dé, porque la Biblia dice que todo Dios nos capacita con algo. Es la manifestación del Espíritu Santo en usted. ¿Verdad que no se había dado cuenta? ¿Verdad que dice, yo tengo un don, tengo el privilegio de tener ese don? Pero no se había dado cuenta que es una de las manifestaciones de Dios en su grande amor y su grande misericordia. Le dice, aquí está tu don. Si no lo tiene, hoy pídaselo y en el nombre de Jesús oramos para que venga un don de parte de usted. Mire lo que dice 1 Corintios 12:7. Primer libro de Corintios, primera carta de Corintios 12:7. Yo le estoy leyendo la nueva versión internacional que dice así, mire, dice, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. ¿Para ayudar a quién? Eso quiere decir que no solo suyo también. Si Dios le ha dado un don a usted tiene que ayudar a los demás. No sé, puede ser el don de servicio, puede ser el don de dar, puede ser el don de escuchar a las personas, el don de animar a la gente, el don de milagros, hay una serie de muchos dones que Dios ha repartido a su iglesia y que nos lo ha dado, mire, por su gracia. Entonces ahí no solo se manifiesta en mí, sino que también se manifiesta. Yo puedo hacer lo que se manifieste a través de mí en otra persona y así animar a esa persona. Amén. Entonces el Espíritu Santo puede guiarnos para tomar decisiones. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían? ¿Cuántos de ustedes cuando toman una decisión la toman pidiéndole al Espíritu Santo? No la tome sola, por favor. No la tome sola, por favor. ¿Sabe por qué? Es un peligro grande cuando usted toma una decisión y no está el Espíritu Santo ahí. Escúchenme, siempre nos vamos a equivocar. Pero cuando usted toma una decisión basada en lo que la palabra de Dios dice o basado con lo que el Espíritu Santo le ha hecho sentir, esa va a ser una buena decisión que nunca usted se va a arrepentir de esa decisión que ha tomado. Amén. El enemigo, ¿sabe qué? El enemigo pelea mucho cuando una persona porta la manifestación de Dios. Pelea con esa persona de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona que porta la manifestación de Dios es un peligro para Satanás. Amén. Entonces, ¿por qué hay una batalla para que no se manifieste el Espíritu Santo en nosotros? Porque quedarse sin la manifestación del Espíritu de Dios es quedarse sin nada. Amén. Es un peligro grande quedarse sin la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces el mayor temor del hombre y de la mujer de Dios debería de ser perder la presencia o la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Ese sería un caos para cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces tenemos que cuidar la manifestación de Dios en nuestra vida. Amén. Estas son las consecuencias de la falta del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Consecuencias de la falta de Dios. Es por eso, amados hermanos, que tenemos que anhelar la presencia de Dios. Tenemos que buscar a Dios constantemente, porque si no, ¿sabe qué? Allí es donde se vuelve un caos nuestra vida. Cuando estamos alejados de Dios, cuando ya no lo sentimos, cuando ya no tenemos nada de eso, es un peligro latente y el enemigo lo sabe. Y entonces ahí es donde el enemigo estratégicamente comienza a ponerte trampas.
Entonces, así, mire, así luce una persona sin gloria y sin la manifestación en su vida. En esta iglesia, vamos a ir ahí al libro de Apocalipsis 3:17. Así luce una persona sin el Espíritu de Dios. Y lo que pasa con esta iglesia es lo siguiente, miren, la iglesia de la Odisea no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ni eran fríos ni calientes. Eso quiere decir, mire, aquel tipo de personas que no son frías, pero tampoco son fogosas. Le estoy hablando en el ámbito espiritual. Eso quiere decir que este tipo de personalidad es una mentalidad que está en el medio. Ni quieren retroceder, pero tampoco les gusta avanzar. ¿Ok? Entonces ahí hay un peligro bien inminente en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha llamado, constantemente nos está desafiando a que hagamos cosas nuevas por Él. Amén. Entonces, este tipo de mentalidad, una mentalidad de tibieza, va a caer siempre en un conformismo. Y él siempre va a pensar, yo estoy bien con Dios, no hay problema, yo estoy bien con Dios, con el Señor. Y ¿sabe qué? Muchas de las veces con ese tipo de mentalidad, hay muchas personas, amados hermanos, y se los digo así en serio. Mucho tipo de personas, no se quede usted en ese limbo de estar en medio. Pídale al Espíritu Santo que le avive el fuego que un día tal vez suba en su vida, pero no se quede entre ser frío y caliente, en la tibieza, no se quede ahí. Siga adelante. Ahora, yo creo que aquí no hay ningún tibio, ¿verdad? Eso solo sucede allá en Miami o en alguna otra iglesia. Aquí no hay nada. Aquí todos estamos bien fogosos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Por la fe. Amén. Entonces mire el cuadro. Yo quiero enseñarles ese cuadro. Mira, Apocalipsis 3:17. Mire lo que dice, porque está tremendo. Y esto, amados hermanos, que nos anime a buscar más la presencia de Dios. Porque mire lo que dice. Pues porque dices, está hablando a la iglesia de Odisea, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Eso era lo que la iglesia de la Odisea decía. Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces mire, ahora mire la respuesta de Jesucristo a lo que él pensaba. Mire, ahí dice, y no sabes que tú eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esa palabra está fuerte, pero cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que era una iglesia tibia. Y que cuando usted lee el contexto, cuando usted lee que Dios a esas 7 iglesias les hablaba, primero les decía las buenas cosas que tenían, pero inmediatamente después les decían lo que tenían que mejorar. Y aquí en este caso de la iglesia de la Odisea, mire lo que decía. Entonces eso quiere decir que en esa iglesia ya no se manifestaba la presencia de Dios. Entonces uno, ¿sabe qué? Puede creer, ya no más gracia, no más favor. Todo se vuelve más complicado para nosotros porque no tenemos a quién acudir. Cesan los milagros en nuestra vida, llega la tristeza, miedo, angustia, incertidumbre. Nos cuesta más entrar a la presencia de Dios. Dudamos de todo y más de Dios. Cuando hay ausencia del Espíritu de Dios, se vuelve un caos en nuestra vida. Porque ¿cuántos de ustedes no me dejarán mentir? El Espíritu de Dios te da seguridad. Él te da seguridad. No te va a traer miedo, no te va a traer. Él te da seguridad en cualquier ámbito que tú estés. Él te va a dar, siempre te va a mantener una persona segura. ¿Por qué? Porque mora la manifestación de Dios en tu vida. Amén.
Entonces a mí me llama mucho la atención, miren, me llama mucho la atención la vida de Sansón. ¿Cuántos han tal vez medio escudriñado la vida de Sansón? Y la vida de Sansón tiene una conexión con esto que le estoy hablando, miren, porque es un peligro bien eminente que el Espíritu de Dios se vaya de uno, que el Espíritu Santo deje de fluir en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Entonces me llama mucho la atención la vida de Sansón, porque el Espíritu de Dios se manifestaba en él, pero se descuidó, se familiarizó y el Espíritu de Dios se apartó. Ahora lo más tremendo de esto, ¿sabe qué es? Que él ni cuenta se dio. Eso es lo más triste en una persona, saber que el Espíritu Santo se fue de él o de ella y ella ni cuenta se dio. Entonces eso es lo que nos va a enseñar la historia de Sansón. Entonces dice, ¿qué hizo Sansón para que perdiera la manifestación de la presencia de Dios? Ahora recuerde, este hombre Dios lo había forjado como un nazareno. Dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios caía sobre él, le agarraba a ese hombre una gran fuerza y con una quijada de un león, en una oportunidad mató a más de un centenar de personas por la fuerza que tenía cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Amén. Que es una figura tremenda en la vida de hoy de nosotros, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios viene, hermano, nos da fortaleza, nos da fuerza espiritual y fuerza física también. Pero el asunto a lo que yo lo quiero llevar es, este hombre desafortunadamente perdió esa presencia preciosa. Y usted y yo, escúcheme, usted y yo no podemos darnos el lujo de perder esa preciosa presencia de Dios. Porque entonces todo se vuelve un caos en nuestra vida. Amén. Entonces, número 1, miren, vamos a ir ahí al libro de Jueces 16, por favor. Número 1, ¿por qué Sansón perdió la manifestación del Espíritu de Dios? Número 1, estaba en el campo del enemigo. Ese fue uno de los fracasos de la presencia de Sansón. ¿Y por qué perdió la presencia del Espíritu de Dios? ¿Por qué? Porque se fue al campo donde estaba el enemigo. Eso quiere decir que si yo, siendo una persona que adora a Dios, que sabe de Dios, que conoce a Dios, y me voy a un lugar donde yo sé que no precisamente se va a manifestar la presencia de Dios, ¿qué cree usted que va a pasar? Capítulo 16 y verso 16 del libro de Jueces. Amén. Ahí encontramos entonces eso, miren. Entonces se fue al campo del enemigo. ¿Y quién cree usted que lo agarró? La bienvenida, ¿quién cree que se la dio a este hombre de Dios? Una mujer llamada Dalila. Entonces mire pues, porque esa mujer llevó al fracaso a este hombre de Dios. Por supuesto, detrás de esa mujer estaba el enemigo manipulando. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quería parar era la manifestación del Espíritu de Dios en ese hombre. Porque recuerde que ese hombre era israelita y eran enemigos número 1 los filisteos. Entonces, ¿qué quería hacer el enemigo? Parar la manifestación de Dios en ese hombre. Y lo primero que le puso fue una Dalila. Y esa Dalila lo trajo abajo. Y entonces paró la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de Sansón. Dice la Biblia ahí, miren, entonces Dalila era una mujer que no era del pueblo de Israel y con una mentalidad de destruir la vida de Sansón para que ya no se manifestara en él. Jueces 16 dice, y aconteció que presionándole cada día. ¿Quién le presionaba cada día? Dalila. Ella. Dice ahí, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole. Mira lo que dice. Dice, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Sabe cómo lo hizo? Con palabras. ¿Qué hace el enemigo en nuestra vida para que dejemos
la presencia maravillosa del Señor solo con palabras negativas. Así. Ajá. Entonces miren, la presión de cada día. Una de las cosas que me gusta en cuanto a esa palabra de presión, dice, muchas personas dicen, es que ustedes lo presionan mucho en las iglesias, ¿verdad? Dicen, es que ustedes lo presionan mucho a que uno esté en la obra de Dios. Pero ¿sabe qué? El enemigo presiona más. El enemigo presiona a la persona para que se metan a lo malo. Y nosotros con un poquito de presión que ejercemos en la persona para que adoren a Dios, para que busquen a Dios, para que alaben a Dios, las personas ya están diciendo, no, es que mucha presión. No, señores, en todo donde usted vaya va a existir presión. Tenemos que meter un poquito de presión, porque si no las personas, miren lo que pasó a Sansón. Un poquito de presión y se llevaron abajo su vida espiritual. Amén. Entonces por eso aquí nosotros muchas veces tenemos que darle un poquito de presión para que juntos busquemos a Dios y seamos bendecidos. Amén. Amén. Porque no queremos perder la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces la presión cada día con palabras para destruir su autoestima, con palabras de seducción, lo enamoró para luego traicionarlo con palabras. Primero, mire lo que hizo Dalila, lo enamora y de ahí lo echa. Porque Dalila estaba conectada con el enemigo. Dalila ya lo había vendido, así como Judas vendió al Señor, por dinero. Entonces de la misma manera, mire, lo traicionó, de ahí lo echó y le dijo, no eres nada, lo traicionó. Entonces, ¿pero cómo lo hizo? Con palabras. Amén. Por eso cuando usted se da cuenta, con palabras el gigante llegaba por 40 días y atemorizaba al pueblo y dejándolo estancado y paralizado. No sé si usted recuerda la historia de David y Goliat. ¿Cómo venía el gigante? Nada más con palabras. Por eso, mire, usted no debe estar escuchando todo lo que en la internet pasa o todo lo que en la noticia pasa, porque la mayor parte de cosas que pasan ahí son negativas. Eso mina nuestra mente y la reduce. Entonces viene la angustia, viene el temor, viene una serie de cosas. ¿Solo cómo? Con palabras. Por eso tiene que tener uno cuidado con la palabra, porque el proverbio dice, vida y muerte están en el poder de la lengua o las palabras. Las palabras llevan veneno o traen gran alivio a nuestro ser. Una de dos. Depende de lo que usted escuche. Asimismo será o confortado su corazón o llevado a la miseria. Una de dos, ¿verdad? Por las palabras. Dice la Biblia también, dice, con la palabra la serpiente engañó a la inocente Eva, obedeciendo la palabra del enemigo. Solo con palabras. El enemigo no tuvo que hacer otra cosa en cuanto a Eva para destruirla. Solo con palabras. Amén, la engañó. Amén. Estamos ahí. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, sacarte de la manifestación de la presencia de Dios. El enemigo las usa, las clava en tu mente. Ahora, el problema es que Sansón se fue a meter a la boca del lobo, ¿verdad? Ya Dios no puede manifestarse si estamos en un lugar equivocado. Dios está en todas partes, pero no en todo lugar se manifiesta. El lugar en el que Sansón estaba era un ambiente contrario al de Dios. Entonces, ¿cómo no se iba a traer abajo la presencia de Dios si estaba en un lugar contrario? Amén. Número 2, otra de las cosas que por lo cual trajo abajo la vida de Sansón fue, se familiarizó con la presencia. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir familiarizarte con la presencia de Dios? No va a pasar nada, no pasa nada, es una mentirita piadosa, es una cervecita, una al año no hace daño, una mentirita blanca por aquí, una mentirita pequeñita por allá. Y todo ese tipo de cositas así, uno dice, no, Dios es un Dios amoroso, Él es bueno conmigo y Él sabe que cómo soy yo, que lo que estoy padeciendo, Él sabe de dónde vengo, Él sabe quién soy yo, no va a pasar absolutamente nada. Con eso tenemos que tener cuidado, ¿bien?
Porque nos familiarizamos y pensamos que Dios es amor. Sí, señores, Dios es amor, pero como ya les he explicado, también es fuego consumidor. Amén. Y entonces el problema de Sansón fue que estaba familiarizado. Él decía, oh no, como otras veces Sansón ya se había librado del enemigo, va a decir, esta vez voy a salir igual. Pero esa vez Dios se cansó de sus caprichos, de los caprichos que hacía Sansón. Como también muchas veces se puede cansar de los caprichos de uno y decir, no, yo aquí no. Porque el Espíritu Santo siempre es así. El Espíritu Santo es un caballero. Dice, no, yo aquí ya no puedo morar más. Aquí yo ya no puedo estar porque es demasiado lo que este hombre o esta mujer, ¿verdad? Haga de cuenta que es como como jugarreta. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y no podemos seguir así, señores. Si usted quiere la manifestación de Dios en su vida total, usted tiene que tener una entrega con Dios. Teniendo una entrega con Dios, usted va a ver la manifestación de Dios constantemente. Así como se manifestaba en Sansón, de la misma manera se va a manifestar en cada uno de nosotros. Pero, siempre y cuando, ¿verdad? No nos confiemos, no nos familiaricemos con la presencia de Dios. Mire lo que dice ahí en Jueces 16:20. Se familiarizó este hombre. Jueces 16:20. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, mire lo que se dijo él para sí. Dice, esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero esa vez no se escapó. Ese fue el problema de Sansón. Miren, familiarizarse con lo que ya estaba acostumbrado, como sabía que Dios lo libraba, porque era Dios el que lo libraba, no era él. La fuerza no era de él, la fuerza era de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que siempre estar confiando en la fuerza de nuestro Dios, no en la de nosotros. Y dice, ahí sigue diciendo el pasaje, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Muy triste, ¿verdad? Entonces se familiarizó con la manifestación de la presencia de Dios a tal punto que dijo, esta vez me escaparé como las otras, pero no pasó así. Miren lo que dice el libro de Efesios 4:30. Si usted va conmigo a Efesios 4:30, lo que dice la palabra de Dios acerca de la manifestación del Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo cuando es excesivo el pecado. Mire, dice 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo, como es una persona, se contrista. Dice, da un paso atrás y dice, no puedo seguir viviendo yo acá con esta persona por las cosas que continuamente hace. Recuerde, el que vive en nosotros, ¿quién es? Es el Espíritu y es santo. Entonces, ¿qué hace él? Se contrae. Entonces, eso es perjudicial para cada uno de nosotros, porque entonces ya no vamos a poder sentir la manifestación de Dios. Ya la manifestación, los milagros, las sanidades y las cosas que hemos experimentado, las oraciones contestadas, ya no van a fluir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya se contristó de nosotros. Amén. Un testimonio de una mujer que ahora es pastora. Le permitieron ver el pecado por 24 horas. Dice, fue un shock para ella porque ella era una cristiana. Dice que ella podía ver la lascivia, podía ver los pensamientos morbosos en las personas, podía ver el odio, la amargura, la ira, cómo los hombres fornicaban en la mente, podía ver cómo mentían, podía ver cómo juzgaban a los demás. Ella misma con su vestuario levantaba lascivia. Ella vio lo más horrible del pecado. Y Dios la llevó 24 horas después. Pero ¿sabe qué pasó después de pasando un día? Dice que ella se disponía a ver una novela como de costumbre. Y entonces ahí el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿tan rápido se te olvidó lo que te enseñé en esta mañana? Y ella se quedó. Porque después de esa experiencia, que la marcó a ella,
Entonces, así somos muchas veces. Mire, amado hermano, muchas veces nos familiarizamos y decimos, no pasa nada de todos modos, pero sí pasa algo en el ámbito espiritual. El Espíritu Santo se aleja de cada uno de nosotros. Amén. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos que el Espíritu Santo constantemente esté con nosotros. Y lo último, para terminar, número 3, no darse cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con él. O sea, entonces, si yo como persona, yo sé que ando haciendo algo que no es de Dios, yo mismo me voy a dar cuenta que el Espíritu Santo se va a alejar de mí. Ahora, lo triste de Sansón, ¿sabe qué fue? Que no se daba cuenta. Él pensaba que todo estaba bien. Entonces, miren, ahí vaya conmigo, busquen Jueces 16:20. Pero antes de eso, quiero decirle esto, miren. La presencia de Dios se alejó de la vida, de su vida, porque pensó que toda la vida Dios aceptaría sus caprichos. Esta vez no fue así. Dios se apartó de él y el caos comenzó a reinar en su vida. La primera cosa que vino cuando la presencia de Dios dejó a Sansón fue que se manifestó, lo hicieron esclavo. La primera cosa que usted va a ver cuando la presencia de Dios va a estar en su vida es que usted va a ser un esclavo del pecado. Eso fue lo primero. Lo segundo, dice la Biblia, que le sacaron los ojos. Le sacaron los ojos físicos, pero también los espirituales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con eso? Que usted y yo dejamos de ver en el ámbito espiritual. Ahí estamos viendo la caída de Sansón. Entonces, ¿qué pasó? Le sacaron los ojos, figura de que en lo espiritual él ya no iba a tener acceso, él ya no iba a poder ver, él ya no iba a poder discernir. Eso pasa muchas veces con cada uno de nosotros, amados hermanos. Mire, cuando el Espíritu Santo, cuando contristamos al Espíritu Santo, ya no podemos ver en el ámbito espiritual y decimos, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Antes yo veía cosas, antes Dios me daba sueños, antes Dios me advertía las cosas y ahora ya no pasa nada más. ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente muchas personas están ciegas. Porque la manifestación del Espíritu Santo ya no está con esa persona. Y tercero, y después, ¿sabe qué pasaba después de esto? Se burlaban de él. Antes, este hombre era fuerte, este hombre era fornido, destruía ejércitos. Ahora ya no más. Ahora es una burla. Eso también es bien significativo en el ámbito espiritual, ¿bien? ¿Por qué? Después la burla. Dice, uno de los sinónimos de burla es insultar a una persona, es el uso del lenguaje para difamar, humillar y degradar a individuos. A eso lo llevó el enemigo a Sansón, mire, después de él mismo haber sentido la manifestación del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y cayó ese hombre de Dios que un día, ahí en el libro de Jueces dice, mire, el mismo pasaje que le leí anteriormente, dice, y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti, y luego se despertó de un sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Se fue Jehová. Hoy en esta hermosa tarde, amados hermanos, yo quiero que le pidamos perdón al Espíritu Santo. Es tiempo de honrar al Espíritu de Dios. Hay veces pensamos que Él ni cuenta se da, pero es a causa de que nos hemos familiarizado. Somos nosotros los que no nos damos cuenta de que nuestra condición. Muchas veces uno dice, oh, el Espíritu Santo ni cuenta se da. No, es al revés. Hay veces que somos nosotros los que no nos hemos dado cuenta de la condición en que estamos. Pero hoy en esta hermosa tarde, yo quiero que en el nombre de Jesús, hermanos, cada uno de los que estamos acá, le pidamos perdón al Espíritu Santo si lo hemos contristado. Si usted ya no está viendo la manifestación de Dios en su vida, déjeme decirle que hay algo que está causando eso. Hoy
es una oportunidad para que la podamos ver. ¿Por qué no se pone